5 años acabo de cumplir mi último emprendimiento y seguramente sepas que esta es una fecha muy importante para los negocios y empresas porque la mayoría de ellas mueren en sus primeros 5 años de vida. Y en vista de este aniversario tan importante, me ha parecido oportuno crear una serie de vídeos para compartirte mis aciertos y desaciertos a lo largo no solo de este emprendimiento, sino de mi vida, para que posiblemente puedan servirte de ayuda en el momento en el que te encuentres. La primera pregunta que vamos a responder en esta serie de vídeos es: ¿invertir o emprender? Porque hay muchas personas que tienen sus trabajos, sus empleos y dedican mucho tiempo a las inversiones y disfrutan de ello haciéndolo, y hay otros emprendedores que se enfocan muchísimo en su lado emprendedor y no desarrollan tanto el lado inversor. A mí me parece que son dos mundos muy relacionados y que de ambos se pueden obtener bonitos resultados. Entonces, lo primero que vamos a responderte es en mi despacho de por qué emprender. ¡Vamos! Emprender, bella palabra que está hoy en día en la boca de muchas personas y que posiblemente tenga que ver con todos los cambios digitales, tecnológicos y financieros que están ocurriendo hoy en día en el mundo. Voy a tomar una idea de un mentor mío que te va a ayudar seguramente a identificar qué tipo de emprendedor eres, porque se pueden resumir en dos: aquellos que vienen de la llamada del cielo, que están viviendo una situación propicia, favorable para desarrollar su proyecto emprendedor, por ejemplo, que tienen un buen empleo y están desarrollando una idea en paralelo, o que han heredado un negocio familiar y están desarrollando su emprendimiento desde ese punto de vista positivo. Y también está la llamada del trueno, que son aquellos emprendedores que la vida les pone en esa situación. Tienen la ventaja que no tienen que tomar ninguna decisión. Sencillamente la vida les ha dicho: por aquí es el camino y no hay otra elección. Pueden ser que les hayan despedido, que tengan muchos meses sin conseguir un empleo, cualquier tragedia que haya ocurrido en su vida, pero viene la llamada del trueno y la vida les pone así. Más allá del tipo de emprendedor que esté surgiendo en ti, hay 3 cosas que quiero contarte que aplican para cualquier caso. La primera de ellas es que no se debe emprender por el dinero. Esta es una idea que está muy repetida en libros, analistas, emprendedores y empresarios muy exitosos. Y tiene una razón de ser. Aquellos emprendedores que lo hacen solo por el dinero no perduran a lo largo del tiempo. Eso no se vuelve sostenible. ¿Y por qué? Por la segunda razón que quiero contarte, que los emprendedores realmente que triunfan a lo largo de los años son aquellos que están dedicados a ayudar a sus clientes, a ayudar a las personas, y es el dinero consecuencia de esa ayuda que realizan. Yo tardé años en entender esta idea y quiero compartirla contigo para que tú de alguna forma la intentes internalizar lo antes posible, porque te va a ayudar a que tu camino sea más llevadero. Y el tercer punto que quiero decirte es que el emprendedor necesita un reto, necesita esa visión que él tiene y que eso signifique un reto para él, para estar más motivado, más activo y más alerta en todo su camino empresarial. Inversiones. ¿Por qué invertir? Podemos verlo desde 2 perspectivas. La primera, desde el individuo, tiene que ver desde el punto de vista más práctico, que hoy en día incluso los bancos han cobrado a las personas por tener dinero en sus cuentas de ahorro. Esto ha significado que perder dinero directamente solo por tenerlo ahorrado. No solo eso, sino además está la inflación y que el valor del dinero se pierde a lo largo del tiempo. Y luego está desde una perspectiva un poco más global de la humanidad como sociedad, que la inversión siempre ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad, sino como si hubiesen construido todos los inmuebles, edificios, parques, obras de ingeniería, sin el componente de la inversión que requiere por parte de individuos y de la sociedad para llevarlas a cabo. O cómo hubiesen los fenicios creado barcos para navegar por el Mediterráneo y así crear una red de intercambio cultural sin esa inversión que hubiesen tenido que realizar. Así pues, esas son las 2 causas principales de por qué invertir. Y lógicamente invertir se hace buscando un beneficio. A diferencia de emprender, que hay otras razones más allá de fondo, los inversores buscan directamente obtener un beneficio de ese proceso de invertir dinero en algo. Y hoy en día podemos ver qué opciones hay para invertir en las personas, y estas son 6. Básicamente se pueden invertir hoy en día de forma muy interesante y que lo veremos a lo largo de los vídeos en inmuebles, en arte, en oro, en negocios, en la bolsa y en criptomonedas. En estos 6 puntos nos desarrollaremos a lo largo de los siguientes vídeos y espero que sean de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente.